acción pastoral de las primeras comunidades cristianas. Este punto 2, como se puede observar en pantalla, está relacionado con el capítulo 3 respecto a la historia de la teología pastoral. Bien, teniendo en cuenta este segundo punto que vamos a presentar aquí, quizás podemos apreciar mejor en la diapositiva de forma sintética, pues podríamos mencionar algunas ideas. Para conocer la acción pastoral de la iglesia primitiva es necesario examinar el Nuevo Testamento y de un modo particular los hechos y las cartas apostólicas, especialmente las paulinas, teniendo en cuenta el judaísmo palestinense del primer siglo, así como los ambientes religiosos y sociales helenísticos y romanos correspondientes a ese tiempo. En Hechos prevalece el relato pastoral de la expansión de la iglesia, no exento de interpretaciones teológicas. En las cartas cobra primacía el contenido doctrinal paulino del cristianismo, sin olvidar su relación con determinadas situaciones pastorales. Sin embargo, al ser escritas las cartas paulinas entre los años 50 y 60, corresponde en cierta medida también ya los hechos de los apóstoles, diríamos así, las últimas décadas del siglo I. No conocemos bien el periodo importante de los años 30 al 50, que es una pieza clave en la formación del cristianismo primitivo, ¿no? Pero a pesar de esas limitaciones, podemos enumerar algunos puntos interesantes aquí. Empecemos por el momento histórico y espacio humano de la iglesia primitiva. Punto A. Momento histórico. De acuerdo con muchos exegetas, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita después de la muerte del último apóstol conocido. En síntesis, suele dividirse este tiempo en 3 etapas. Jesús de Nazaret, los años 6 a.C. al 30 después de Cristo, las comunidades, años 30 al 70 después de Cristo, y la redacción de los escritos, años 70 al 100 después de Cristo. Recordemos que el Concilio de Jerusalén tuvo lugar hacia el año 50 aproximadamente, que San Pablo escribió sus cartas entre los años 51 y 63 aproximadamente, y que a partir del año 70, fecha de la destrucción de Jerusalén, se comienzan a redactar por entero los evangelios y las cartas apostólicas no paulinas. En el año 135 los romanos diezman la población judía a causa de una nueva sublevación. Por entonces los cristianos ya se habían extendido en toda la cuenca mediterránea. Por ser esta etapa, un tiempo de referencia, forma parte del testimonio pastoral normativo del Nuevo Testamento. Inciso B. Espacio humano. Así como la acción de Jesús se circunscribió a Palestina, el cristianismo naciente se extendió por todo el Mediterráneo, sobre todo el oriental, en las orillas e interiores de los países que lo bordeaban. 2 son los medios culturales en los que se desarrolló el cristianismo primitivo: el judío y el helenístico romano. Se fundaron iglesias en los núcleos urbanos correspondientes a los centros económicos, a saber, Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, y se extendieron las comunidades de Siria y Egipto. Como punto 1, podríamos mencionar aquí en el espacio humano el mundo helenístico romano. En el momento que aparece la iglesia primitiva, el vasto imperio romano ocupaba prácticamente todo el Mediterráneo y se extendía por muchas regiones del interior de Europa, África y Asia. Los ciudadanos romanos pertenecían mayoritariamente a la plebe, entre los que se encontraban los esclavos, reducidos a cosas pertenecientes a su dueño. El imperio estaba en manos de senadores que el emperador divinizado nombraba
y destituía según su capricho o voluntad. El culto a los emperadores fue en el judaísmo y en la iglesia naciente causa permanente de conflictos. Existía diversidad de corrientes filosóficas. Cuando nació la iglesia conservaban una cierta lozanía las religiones antiguas de la fecundidad y de la protección. Existían fiestas, lugares sagrados y santuarios en los que ofrecían sacrificios a los dioses. Florecían las prácticas supersticiosas, religiones mistéricas, etc. Punto 2, relacionado también con el espacio humano. El mundo judío palestinense. La tierra de Israel fue conocida en el siglo I como Judea. Después del año 135 se llamó Siria-Palestina y finalmente Palestina. La Palestina del tiempo de Jesús formada por Judea, Samaria y Galilea, también Perea por supuesto, estaba sometida militarmente al Imperio Romano desde el año 63 a.C. y era regentada por la familia herodiana, odiada por el pueblo. Aunque el gobernador de Judea dependía del legado de Siria, en la práctica su autoridad era total. Residía en Cesarea, salvo en las grandes fiestas que acudía a Jerusalén con una escolta. La justicia quedaba reservada en manos del Sanedrín, salvo el derecho a la pena de muerte, que era prácticamente un derecho propio del gobernador. Los impuestos romanos eran recaudados mediante unos arrendatarios llamados publicanos. La ley y el templo y el culto judío junto al Sanedrín y la circuncisión fueron respetados por las autoridades romanas. Los romanos sentían por los judíos desprecio y temor, desconfianza y odio al mismo tiempo. Palestina era un país pequeño, agrícola, superpoblado y con problemas de mestizaje enormes. En la sociedad teocrática judía profundamente jerarquizada, las clases sociales se diferenciaban claramente, aunque ahí no se daba la misma esclavitud que entre los romanos. El dinero estaba en manos de la aristocracia herodiana, de las grandes familias sacerdotales y del laicado saduceo. La mayor parte del pueblo era pobre, se ganaba la vida con dificultad, con oficios de ordinario despreciados, agobiados por los impuestos, vendían lo que tenían para cumplir con las exigencias de los tributos. La condición de la mujer era netamente inferior a la del varón. Estaba excluida de la vida pública, no participaba activamente en el culto, no podía ser testigo en ningún juicio. Se la asimilaba a los niños o a los esclavos. Se ocupaba de los trabajos familiares o domésticos. Tanto en la Palestina como en la diáspora, el mundo judío se componía de diferentes grupos. Flavio Josefo distinguió 3 partidos religiosos que dominaban las ideologías de las clases dirigentes: fariseos, saduceos y esenios. Los fariseos eran legalistas y suficientes, frecuentaban el templo y cumplían meticulosamente con la ley. Tenían influjo en el pueblo, se oponían al sacerdocio saduceo, creían en la resurrección y esperaban al Mesías. Constituían el ala liberal de la clase media. Los saduceos eran conservadores en lo religioso y en lo cultural, pero debido a su nivel de vida se acomodaban al invasor romano y a las costumbres helenísticas. Todo lo centraban en el templo, lugar de culto y de negocios. Representaban los intereses de la nobleza seglar, de los terratenientes y de la aristocracia sacerdotal. Los esenios, ignorados en los evangelios, pertenecían a los movimientos proféticos, se oponían al templo y a su sacerdocio, y se caracterizaban por predicar la conversión, exigir condiciones de ingreso en su seno, utilizar con abundancia baños y vivir en comunidad esperando la llegada del Mesías. Existían además en los movimientos mesiánicos grupos nacionalistas
nacionalistas, como los celotas, enormemente sectarios y fanáticos, que se oponían a la dominación romana y a los judíos colaboracionistas con el invasor. Desencadenaron la guerra contra los romanos en los años 66-70. También destacan los movimientos del despertar religioso, como los bautistas, con esperanzas religiosas de salvación. Los sacerdotes se ocupaban del culto en el templo con la ayuda de unos subalternos llamados levitas. Los escribas eran juristas y peritos de la ley. Los ancianos eran notables o personas destacadas, nobles de familias ricas. Su influencia en el Sanedrín era ya reducida en tiempos del Nuevo Testamento. A partir del año 70 y hasta el 135, se observa una gran homogeneidad en el judaísmo, que comienza a ser fundamentalmente rabínico, al desaparecer los sacerdotes y el templo, y posteriormente talmúdico. Es el conjunto de la ley oral judía puesta por escrito. Esto quiere decir que la sinagoga, etimológicamente equivale a asamblea, ejerció un poderoso influjo posterior a la destrucción del templo. Cada comunidad judía tenía una sinagoga, edificio rectangular edificado hacia Jerusalén, en un nicho que se guardaban las escrituras puestas en un cofre. El jefe de la sinagoga o presidente de la misma era elegida por los ancianos. El año litúrgico judío se desarrollaba de sábado en sábado y a través de algunas grandes fiestas, Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Se hacía hincapié en las tres prácticas personales: la oración, la limosna y el ayuno. Evidentemente, el rito por antonomasia de pertenencia era la circuncisión. El punto 3, relacionado al espacio humano, que trata sobre la diáspora judía. No es fácil conocer el origen de la diáspora, en el que seguramente influyeron varias circunstancias como las deportaciones y exilios, el desarraigo socio-religioso, la superpoblación en Palestina y el comercio. En Oriente la lengua de los judíos fue el arameo y en Occidente prevaleció el griego. El judaísmo era marcadamente proselitista. Se daban con frecuencia conversiones a causa del testimonio espiritual de una religión sin sacrificios ni imágenes, con una elevada moralidad y un concepto profundo del Dios único, con reuniones de fieles fraternales y comunitarias. Sin embargo, se desataba a veces un odio increíble contra los judíos, quizá debido a su nacionalismo, su solidaridad cerrada y su posesión económica. Eran criticados por la circuncisión, la guarda del sábado y las reglas de pureza legal en las comidas. Pasemos ahora al punto 2, la misión evangélica, servicio de la palabra. Y vamos por el inciso A, el querigma cristiano. Después de la muerte de Jesús, inician sus discípulos una experiencia pascual, que los convierte en creyentes del resucitado y en predicadores misioneros. Podemos imaginar el tiempo transcurrido entre la crucifixión del viernes y la mañana del domingo siguiente. Los discípulos de Jesús de Nazaret comienzan un proceso de conversión, mediante el cual se transforman en testigos de Cristo muerto y resucitado. El enunciado más primitivo es: el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Se apareció a Pedro y más tarde a los 12, según 1 Corintios 15, 3, 5. Este mensaje, recibido y transmitido por Pablo, es denominado querigma o evangelio, es decir, buena noticia. Su formulación es anterior a los relatos de Pascua y su contenido es un hecho de salvación.
Al estar unido a la historia de Jesús de Nazaret, Marcos llama a su propio relato Evangelio. Esto significa que el mensaje cristiano predicado no procede solo de la fe pascual, sino de la historia total de Jesús de Nazaret. Pero su núcleo central es la resurrección de Jesús. Sobre el inciso B, la predicación del mensaje. El querigma o contenido de la predicación misionera de la iglesia primitiva se expresa como confesión de fe. Jesús de Nazaret, el crucificado, ha sido resucitado por Dios. Dicho de otra manera, la resurrección de los muertos ha tenido lugar en Jesús de Nazaret, el crucificado, que no es un muerto que vuelve a vida terrena, sino que su muerte abre paso a la nueva creación del reino de Dios. Jesús anuncia la llegada del reino y de los apóstoles. Predican la muerte y resurrección de Jesús, en donde se revela la salvación de Dios. Convencidos de la buena noticia, los apóstoles y discípulos se entregan a un ministerio de predicación, acompañado de ciertos signos. Los hechos relatan la expansión misionera en 3 etapas: Jerusalén, Judea y Samaria, y los confines de la tierra. Pedro es la figura dominante tanto de la primera etapa, caracterizada por los denominados discursos misioneros, como del segundo periodo en el que se describe la conversión del primer pagano al cristianismo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 10, 1, 11, 8. Pablo es el personaje central de la tercera etapa. El término misión deriva del verbo apostolein, enviar, o del sustantivo apóstolos, apóstol, enviado. Los apóstoles son enviados por Jesús resucitado como testigos para que el evangelio llegue hasta el fin del mundo. Esta actividad es denominada con los verbos anunciar y proclamar. Recordemos que el primer acto de Jesús consistió en proclamar, según Marcos, enseñar, según Mateo, o testimoniar, según Lucas y los Hechos de los Apóstoles. En el punto 3, relacionado a la celebración litúrgica, servicio sacramental, en el inciso A, el culto como reunión, para designar lo que hoy denominamos liturgia o celebración, el Nuevo Testamento utiliza el término reunión y evita las palabras culto, sacrificio y sacerdocio, ya que el gesto cristiano principal se da en forma de reunión con una comida fraternal. La terminología del culto es descartada en el Nuevo Testamento por su origen pagano o judío. En todo caso, culto en espíritu y en verdad, según Juan 4, 10, 24. Es la entrega personal de Cristo hasta la muerte o la vida cristiana entera. La liturgia de laos, pueblo, y ergon, trabajo, es la obra o el servicio de Dios que se hace presente en su pueblo reunido como asamblea de creyentes. En definitiva, el sacramento primero del cristianismo es la comunidad, especialmente cuando está reunida. Algunos comentaristas de Hechos señalan la importancia que tiene el culto y la oración en la primera comunidad cristiana y en la maduración de la fe. También se advierte en el Evangelio de Lucas el valor de la oración de Jesús y de la celebración eucarística a propósito del relato pascual. Lucas 22, 7, 38. Sobre el inciso B, la Cena del Señor. ¿Qué podríamos decir? Pues la Eucaristía fue denominada en sus orígenes comida del Señor, según Pablo, o fracción del pan, según Lucas. Comenzó como reunión en el nombre del Señor a través del símbolo de la comida, con una doble dimensión: fraternidad de mesa que comparte bienes y rito eucarístico que hace real la comunión en Cristo. En los comienzos del cristianismo, la Eucaristía se celebra en el contexto de una comida que se tenía en las casas,
según Hechos 2:46, la víspera del primer día de la semana. Aunque al principio no rompieron los creyentes con la sinagoga, llegó el momento, con su expulsión del judaísmo, en que incorporaron a sus asambleas lecturas de la ley o de los profetas, a las que siguieron los relatos de Jesús que darían cuerpo a los evangelios. Es probable que se cantasen salmos, himnos y cánticos, según Efesios 5:19, y que la plegaria de acción de gracias, originalmente judía, se ampliase con súplicas y oraciones, peticiones y acciones de gracias, según Timoteo 2:1-2. Y con la memoria de la última cena de Jesús, Pablo escribió hacia el año 55 que había recibido una tradición que venía del Señor, según 1 Corintios 11:23, a propósito de la Eucaristía. Con el tiempo, la cena del Señor y la comida fraternal se separaron sin que sepamos con exactitud los motivos. En el mundo grecorromano, las comidas, incluso las de carácter sagrado, tenían el peligro de terminar en orgías. San Pablo llama la atención a la comunidad de Corinto por el peligro de contaminación pagana. En resumen, el rito eucarístico de la primitiva iglesia, símbolo de la vida comunitaria, nunca se separa de la palabra que interpreta la vida de Jesús, el Cristo, ni del servicio a los pobres en la justicia que exige la llegada del reino de Dios. El inciso C, el bautismo cristiano. Los convertidos por la predicación apostólica que aceptan la palabra son congregados a la comunidad por un baño de inmersión, denominado bautismo, según Hechos 2:41. Es decir, la evangelización de la iglesia primitiva termina su cometido con el bautismo, gesto fundamental de entrada en la comunidad de creyentes y acto por el cual el bautizado se asocia a la obra de Dios. Sin embargo, el bautismo no fue un gesto típico de Jesús, aunque Jesús fue bautizado por Juan, según Juan 3:22. Se dedicó casi exclusivamente a proclamar el evangelio del reino sin utilizar el gesto ritual bautismal. Podríamos decir con todo rigor que la vida de Jesús es un acto bautismal, o que el bautismo tiene una significación profundamente cristiana. San Pablo sitúa al bautismo aparentemente en un segundo plano, ya que se propone evangelizar y no bautizar, quizá para dar a entender que el rito bautismal no se da en su propio nombre o para mostrar que no desea introducir grupúsculos propios, según 1 Corintios 1:14-17. Lo cierto es que para San Pablo el bautismo es un acontecimiento clave espiritual que transforma la personalidad del bautizado a realizarse en él la muerte y resurrección de Cristo. Para que no sea un mero rito, al bautismo precede siempre la proclamación de la buena noticia, cuyo primer efecto es la fe o la adhesión al mensaje, que se traduce en agregarse a la comunidad, según Hechos 2:47, o adherirse al Señor, según Hechos 5:14. El bautismo, afirma Guillet, es la respuesta personal al anuncio del Evangelio. Es una relación nueva con Dios, es la purificación del corazón mediante el perdón de los pecados. Es un vínculo que une a los discípulos de Jesús. Por esta razón el bautismo se daba al principio en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38. Después se utilizará la fórmula trinitaria. Según el Nuevo Testamento, el bautismo se vincula al Espíritu, aunque difieran en su explicación los hechos y las cartas de Pablo. En Hechos no coinciden siempre al acto bautismal y la donación del Espíritu, pero se relacionan hasta tal punto que a los bautizados en Samaria por Felipe les imponen las manos, Pedro y Juan, y a los bautizados en Éfeso con el rito del el bautista Pablo les impone las manos, según Hechos 19:5-6.
De este modo se unifican prácticas bautismales neotestamentarias diferentes para dar a entender que el bautismo es recepción del don del Espíritu a través de dos gestos relacionados entre sí: inmersión en el agua e imposición de manos. La relación entre bautismo y efusión del Espíritu es motivo de reflexión de Pablo en varias ocasiones. Romanos 6, 3, 5, 1 Corintios 12, 13, Gálatas 3, 26, 28, Colosenses 3, 9 a 11, por ejemplo. En el inciso D, el perdón de los pecados, ¿qué podríamos decir? Que el bautismo confiere el perdón de los pecados, afirma Barth, es una afirmación que puede seguirse a lo largo de todos los escritos del cristianismo primitivo y que lleva a que el perdón de los pecados sea expresión consagrada en el mensaje bautismal. Sin embargo, el perdón de los pecados de la iglesia primitiva no se redujo al bautismo. El perdón tiene una importancia capital en los evangelios, como se desprende de varias escenas significativas: saqueo, adúltera, prostituta en casa de Simón, el hijo pródigo. En realidad, la metanoia o conversión pertenece al mensaje central de Jesús y de todo el Nuevo Testamento. Ya en el comienzo de los Hechos, 2, 37, 38, por ejemplo, la predicación de Pedro concluye con el arrepentimiento, el bautismo y el perdón de los pecados. Después del bautismo, los cristianos pecadores podían asumir una segunda conversión. Para llegar al perdón, el cristiano debe convertirse y hacer penitencia, sinónimo de confesión. En el caso de faltas leves, bastaba un arrepentimiento general sin confesión personal detallada. Para las faltas graves, el pecador era separado de la comunidad hasta cumplir una penitencia proporcionada a su pecado. La reconciliación primitiva era retorno a la comunidad. Inciso E, que está relacionado directamente con la unción de los enfermos. En el Nuevo Testamento ocupa un lugar relevante la enfermedad, signo de un poder enemigo que se opone al reinado de Dios. Al perdonar a los enfermos, rompe Jesús la nefasta dependencia entre pecado y enfermedad, y por medio de la expulsión de los demonios y de las curaciones, inicia el comienzo del reinado de Dios. Mateo 8:17, en paralelo con Isaías 53:5. Jesús propone la conversión y la curación. De este modo llega la salvación de Dios por medio del reino. Los discípulos de Jesús, de acuerdo con el mandato de su maestro, Marcos 16:18, 6:13, también en el capítulo 6:13, pues, se nota claramente esto, proclaman la buena noticia del reino. Jesús ha vencido a la muerte, y curan toda clase de dolencias y enfermedades. El reino de Dios está ya aquí. Pero las curaciones no son mágicas, presuponen la fe o la aceptación de que Jesús cura con el mismo poder de Dios. Son manifestaciones de la presencia activa del Señor resucitado o teofanías de Dios en su reino. Hubo en la iglesia, desde sus comienzos, un carisma de curación o don de curar. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:9, cuyo significado es difícil de apreciar. Lo que sí puede afirmarse es que el ministerio de los enfermos es esencial a la iglesia desde sus mismos comienzos. En la carta de Santiago 5:13-16 se menciona la unción con aceite en el nombre del Señor, hecha por los responsables de la comunidad. Aquí se fundamenta el ministerio especial de la iglesia con los enfermos como tarea estrictamente comunitaria. Para explicar su fundamento puede observarse la analogía entre la curación de enfermos, confiada por Jesús a sus discípulos, y el servicio de caridad con los dolientes, recomendado por Santiago a los presbíteros. En el texto aludido de Santiago, la eficacia viene de la oración más que de la misma unción.
En las primitivas comunidades cristianas se observan, respecto del dolor y de la enfermedad, dos hechos. Uno, los relatos de curación de la Iglesia Apostólica son escasos en comparación con los contenidos en los evangelios. Dos, los enfermos ocupan un lugar importante en la comunidad, aparte de la actitud de servicio. La ayuda al enfermo se deriva del ministerio de caridad, no del carisma de curación o sanación. Lo que se busca no es el milagro físico, sino la salud, en el sentido total de la palabra, por medio de la presencia de Cristo. Pasemos ahora al punto 4, la comunidad eclesial, servicio de comunión. Y aquí tenemos tres incisos. El inciso A, la iglesia del Señor. Los judíos denominan al pueblo de Israel con la expansión Cajal, Yahvé, o Asamblea de Dios reunida para celebrar el culto. En la versión del Antiguo Testamento al griego, hecha en el siglo III a.C., por unos helenistas conocidos como los 70, tradujeron por eclesía o convocación santa del pueblo de Dios. Los judíos preferían denominar a su asamblea con el término sinagoga. En el mundo griego la palabra eclesía significaba la asamblea civil del pueblo, convocado o reunido para elegir a sus representantes y aprobar las leyes. Los cristianos, para distinguirse de los judíos y acentuar la universalidad de su nueva asamblea, convocada por Dios en Jesucristo, la denominaron eclesía. La realidad de la Iglesia comprende dos dimensiones: la convocación de Dios hecha a los hombres por Jesucristo para la salvación y la congregación de los convocados para compartir los bienes de la salvación. Por otra parte, el término eclesía traduce tres realidades: la asamblea litúrgica, convocada para celebrar la palabra de Dios y el culto de la nueva alianza; la comunidad local de los cristianos que viven en un determinado lugar; y la iglesia universal de todos los creyentes esparcidos en comunidades por todo el mundo. Radicalmente nace la iglesia de la fe pascual, o se congrega después de la Pascua como comunidad, gracias a la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu. Los miembros de la iglesia se consideran el pueblo santo de Dios. Por esta razón se dan el nombre de consagrados, según 1 Corintios 6:2, elegidos, según Romanos 8:33, y llamados, según Romanos 1:6, también Primera de Pedro 1:11. Con todo, el nombre que prevalecerá será de cristianos, Hechos 11:26. Surge en la iglesia de Antioquía y procede del exterior, ya que son vistos como creyentes en Cristo. Los cristianos son la iglesia, no están en la iglesia. Inciso B, la primera comunidad cristiana. La iglesia, escribe Hoffman, es ante todo una realidad local. Nace y existe allí donde los hombres acogen el Evangelio como buena noticia de salvación para ellos. Lo celebran y lo comparten y dan testimonio de él. El texto eclesial más completo corresponde a los Hechos, en el que se describe el ideal de la primera comunidad de Jerusalén mediante tres sumarios: Hechos 2, 42, 47, 4, 32, 35 y capítulo 5, 12, 14. Según estos resúmenes, la vida comunitaria primitiva tuvo estos rasgos: palabra apostólica y comunión fraterna, relaciones internas de la iglesia; fracción del pan y oraciones, relación de la comunidad con el Señor. Y dentro de este inciso podemos enumerar algunos detalles, como por ejemplo la enseñanza de los apóstoles. El término enseñanza, didaje, equivale aquí en Hechos 2:42 a la instrucción o catequesis a los de dentro, en las casas, aunque también puede incluir la predicación a los de fuera.
de afuera, en el templo. Una segunda idea, la koinonía. El término koinonía, koinos, común, procede del verbo poner en común o compartir. Tiene varios significados. El principal se relaciona con los bienes materiales, pero también equivale la unión mutua en la fe y en la unanimidad de sentimientos. La unión espiritual exige la comunicación de bienes o, en casos especiales, los bienes en común. Al parecer no se trata en la primera comunidad de vender todos los bienes para hacer una propiedad común, pobreza personal a ultranza y acumulación comunitaria, sino que se pretende poner los bienes propios a disposición de todos. Una tercera idea, la fracción del pan. Con la expresión fracción del pan, Hechos 2:42, se designa una práctica doméstica frecuentemente entre los primeros cristianos. Entre los judíos, el pan redondo y plano era bendecido por el padre de familia, quien lo partía y lo distribuía. Esto lo hizo Jesús varias veces en la multiplicación de los panes, última cena y cena con los discípulos de Emaús, después de la resurrección. En los Hechos, la fracción del pan no es mera comida en común, sino rito eucarístico, al que se unía probablemente una comida. Algunos comentaristas opinan que este tipo de celebraciones era semanal, no diario. Una cuarta característica, las oraciones. El término en plural, oraciones, dice referencias a las plegarias litúrgicas según la tradición judía y en especial a los salmos. Los cristianos de Jerusalén frecuentaban a diario unánimes el templo, Hechos 2:46, por ejemplo. Lugar para ellos de oración más que de sacrificios. Eran fieles a las horas de la oración judía. Pronto se constituye la oración genuinamente cristiana, como lo muestran las primeras confesiones de fe, himnos y cánticos. El Padre Nuestro es la señal de una diferencia entre la tradición judía y la cristiana en el ámbito de la oración. Vayamos ahora al punto C, los rasgos del movimiento comunitario primitivo. Aquí también podemos enumerar algunos puntos interesantes. El primero es un movimiento popular profético en relación a Jesús. El movimiento cristiano primitivo fue fruto de la actividad de predicadores o carismáticos itinerantes. El denominado movimiento de Jesús aparece en Palestina como movimiento profético de renovación, alineado con los movimientos bautistas. Surge después de la Pascua del año 30. 5 años más tarde es lapidado Esteban por sus violentas críticas al templo, a los sacerdotes y a los sacrificios. A partir del año 70 se advierte una transformación del judaísmo y un cambio profundo en el cristianismo, ya que los discípulos de Jesús son expulsados de la sinagoga y se esparcen por todo el mundo conocido. Este movimiento se consolida pronto en forma de iglesia. Algunos estudios sociales del cristianismo primitivo han aplicado apresuradamente al primer modelo de comunidad las características actuales de secta, que hoy entendemos mejor como grupo. Se pueden señalar algunos rasgos del cristianismo primitivo semejante a ciertos movimientos proféticos de renovación de base popular. Emerge en tiempos de crisis entre los marginados, se manifiesta como protesta social con un profeta al frente, rechaza las imposiciones del sistema, intenta un cambio profundo de estructuras, es radicalmente igualitario, ofrece mesa compartida a los de dentro y exige de sus miembros una entrega radical. La iglesia primitiva se constituye en referencia total a Jesús, reconocido como Cristo y Señor, de tal modo que sus miembros se llamarán enseguida cristianos. Los discípulos de Jesús ponen sus esperanzas en el reinado de Dios, algo radicalmente nuevo que se espera con la intervención de Dios mismo en colaboración con el esfuerzo de la humanidad entera. Un punto 2
adopta una estructura doméstica y fraternal. Los lugares de reunión de los grupos paulinos y probablemente de la mayoría de los otros grupos cristianos primitivos fueron las casas privadas. El término casa significa en hebreo y en griego, como en casi todos los idiomas, vivienda y hogar. Las comunidades cristianas primitivas aceptaron la casa como estructura básica. La comunidad cristiana primitiva era una comunidad doméstica. De hecho, los creyentes se reunían en las casas alrededor de una mesa como hermanos entre sí porque se reconocían hijos del mismo Padre. La fraternidad era la clave fundamental de su funcionamiento. Las reuniones domésticas primitivas abarcaban un número de personas no superior de 50 o 60, limitado por las dimensiones del local, las posibilidades de la comunicación verbal y la realización de la cena del Señor o fracción del pan. Una tercera idea: acoge a toda clase de convertidos, preferentemente pobres. El primer núcleo de la comunidad de Jerusalén estaba formado por trabajadores galileos, que por residir en Jerusalén eran jornaleros. Pronto se añadieron helenistas con un nivel económico más elevado, pertenecientes a la clase media. En las comunidades de Galacia ingresaron campesinos, pobres y esclavos, pero también personas libres. En otras comunidades se hicieron cristianos gentes del proletariado urbano e incluso mujeres de la aristocracia. Había pues hombres y mujeres, gentiles y judíos de la diáspora, cultivados e incultos, aunque en su mayoría eran personas sencillas de recursos modestos, entre las que no faltaban esclavos. La comunidad cristiana, afirma Legido, es una fraternidad ecuménica, universal. Todos son hermanos. Una cuarta idea: padece tensiones y conflictos. Los hebreos querían seguir siendo fieles a sus tradiciones judías, mientras que los helenistas estaban dispuestos a la apertura de la misión con los gentiles. Hubo conflictos en algunas comunidades judeocristianas que intentaron imponer al principio la ley y la circuncisión. Otras veces las tensiones procedían de rivales entre distintos protagonismos personales, ya que algunos se sobrevaloraban excesivamente. Recordemos que incluso San Pablo fue criticado como propagandista visionario en 1 Corintios 9:1. En Corinto, a causa de la elocuencia de Apolo, hubo un enfrentamiento entre sus seguidores y los de Pablo. En resumen, hubo tensiones entre ricos y pobres, judíos y paganos, griegos y bárbaros, esclavos y libres, fuertes y débiles, sabios e ignorantes, hombres y mujeres. El inciso D: unidad y variedad de comunidades primitivas. Aquí también vamos a enumerar algunas ideas. Empiezo por la primera: la comunidad de Jerusalén. Conforme a los hechos, la comunidad de Jerusalén, idealizada por Lucas en sus 3 sumarios: Hechos 2, 42, 47, Hechos 4, 32, 35, Hechos 5, 12, 16. Como norma o modelo utópico de la iglesia posterior, es la primera comunidad cristiana de la iglesia. Surge vinculada a la comunidad judía y sus miembros acuden a orar al templo, aunque tienen reuniones propias en las casas, según Hechos 2:46. El nuevo grupo podía parecer un grupo especial judío, de ahí que se llamase secta de los nazarenos, según Hechos 24, 5, 14. De hecho, fue una comunidad tradicionalista, apegada al templo y a la ley, tanto en la circuncisión como de la prescripción de alimentos. Por esto no fue fácil la admisión del pagano Cornelio. Se diferencian de los otros judíos de Jerusalén porque tenían conciencia de la posesión del nuevo Espíritu de Dios. Se entraba en esta comunidad a través del bautismo, en nombre de Jesús, y se participaba en la comida fraternal total.
en la que se pronunciaba el relato de la institución eucarística. Jesús era en esta comunidad el Mesías y el Señor. Los 12 tuvieron en esta comunidad un papel destacado, sin que pueda precisarse. Pedro tuvo un lugar sobresaliente, así como Juan, pero el responsable de la comunidad fue Santiago, hermano del Señor, sobrio, austero, con cierta estrechez de espíritu. Fue ejecutado durante la persecución de Herodes Agripa en el año 41, 44 después de Cristo, probablemente. Estos 3 apóstoles son llamados columnas de la iglesia, según Gálatas 2:9. Probablemente Pedro abandonó Jerusalén después del concilio celebrado allí y Juan fue misionero en otra región. En la comunidad de Jerusalén existía por herencia sinagogal la institución de los presbíteros, Hechos 11:30, que influyó posteriormente en toda la iglesia. Poco antes de estallar la guerrilla judía, emigró la comunidad de Jerusalén hacia el Jordán. Una segunda idea, la comunidad de Antioquía. Antioquía, capital de Siria, era la tercera ciudad del imperio después de Roma y Alejandría. Había en Antioquía una importante colonia judía. En sus escuelas florecía la cultura griega y en las capas populares se habían extendido los cultos mistéricos orientales. La comunidad de Antioquía, primera fuera de Palestina, surgió hacia el año 37 con motivo de la persecución provocada por lo de Esteban, Hechos 11:19, gracias al exilio de los helenistas desde Jerusalén. No se dirigieron ya a la sinagoga, sino que se pusieron a hablarles también a los griegos, dándoles la buena noticia de Jesús, Hechos 11:20. En Antioquía los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Dejaron de ser la secta de los nazoreos. Los veteranos eran judeocristianos y los nuevos paganos cristianos. Esta comunidad, típicamente misionera, se convirtió en punto de partida evangelizador. Además de apóstoles, había en ella profetas y maestros, según Hechos 13:1, es decir, evangelizadores y catequistas. Desde Jerusalén enviaron a Bernabé, helenista convertido en Jerusalén, para conocer la nueva situación de la comunidad antioqueña, según Hechos 11:13. Al darse cuenta de la importancia de lo que observó, dio un buen juicio. En lugar de regresar a Jerusalén, fue a Tarso en busca de Saulo, convertido en el año 36, y lo asoció a su trabajo durante un año. Hechos 11:26. En Antioquía había un conjunto de pequeñas comunidades familiares que en ocasiones se reunían juntos como comunidad local. Su fundamento comunitario era una fe sólida. En realidad eran cristianos más auténticos que los de Jerusalén. El centro religioso de la comunidad antioqueña no era la que esperaba del Mesías, sino la proclamación del Cristo crucificado y resucitado por Dios, aunque no se implantó en ellas la comunidad de bienes. Su caridad cristiana universal se mostró en la colecta que hicieron por los hermanos en Jerusalén. La entrega se hizo por medio de Bernabé y Saulo, Hechos 11:27-30. Coincidió con la persecución de la comunidad de Jerusalén por Herodes Agripa hacia el año 41-44. Una tercera idea, la comunidad de Corinto. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, era una gran ciudad situada entre dos mares, con 2 puertos, centro de comunicaciones y de comercio, y escenario de lujos y de vida depravada. Junto a una alta burguesía existía un proletariado ocupado en los trabajos del puerto, en los talleres artesanales, en el comercio y en el servicio doméstico. Se encontraba en esta ciudad el templo de Afrodita, lugar de prostitución sagrada, famoso por su inmoralidad. De hecho, pululaban toda clase de doctrinas filosóficas y religiosas. Al llegar Pablo a Corinto, desde Atenas en el año 50-51 probablemente,
se refugió en casa de dos judeocristianos, Aquila y Priscila, en cuyo taller trabajó como tejedor de lona. Luego se dedicó de lleno a la evangelización que llevó a cabo durante año y medio. Intentó misionar los sábados en las sinagogas, pero terminó por romper con los judíos y se dedicó a la conversión de los paganos en las casas modestas. La comunidad que se formó, de extracción social pobre, era dinámica y rica en carisma, según 1 Corintios 1:5. Aparecieron grupos y bandos que amenazan la unidad. Los seguidores de Cefas, Pedro, los de Pablo y Apolo. En la cena del Señor se humillaba a los pobres. Pablo les escribió varias cartas desde Éfeso. En la primera, del año 56, recordándoles la tradición recibida y llamándoles al orden. Una cuarta idea, las comunidades de Macedonia. La evangelización de Macedonia hacia el año 50 fue decisiva para la misión de Pablo con sus ayudantes Silas y Timoteo. La comunidad de Filipos fue la primera en Macedonia. La misión comenzó en un lugar público de oración y a orilla de un río. Se reunía en casa de Lidia de Tiatira. La comunidad de Filipo fue la primera comunidad cristiana en Europa. Fue pequeña y pobre, pero ejemplar por su capacidad de acogida, ya que compartió las fatigas de Pablo. Por eso fue la comunidad favorita del apóstol, con la que mantuvo relaciones cordiales. De Filipos pasó Pablo en su segundo viaje de misión hacia el año 50 a Tesalónica, la Salónica actual, en donde fundó otra comunidad. Precisamente en Tesalónica, capital de la provincia romana de Macedonia y gran ciudad comercial, surgió la misión paulina, según Filipenses 4:15. El Evangelio fue predicado por Pablo y Silas en las sinagogas de Tesalónica durante 3 sábados, con poco éxito. Lo tuvo más entre los gentiles, según Hechos 17:4. La nueva comunidad formada por gente muy modesta, según 2 Corintios 8:1-2, inicia sus reuniones en casa de Jasón, Hechos 15:5-7. Como consecuencia del éxito obtenido, los judíos de la colonia montan en cólera contra los nuevos predicadores, Hechos 17:5-9. Pablo y Silas abandonaron por prudencia la ciudad, según Hechos 17:1-9. Puede que estuvieran estos dos misioneros allí unos 2 o 3 meses. Precisamente para exhortar a los conversos de Tesalónica, les envió Pablo desde Atenas hacia el año 52 una carta, primer documento del Nuevo Testamento, ¿no? Primera carta a los tesalonicenses. Una quinta idea, la comunidad de Roma. La fundación de la comunidad de Roma es desconocida. Es posible que se originase por afluencia de judíos cristianos llegados de Palestina antes del año 50, después de Cristo, evidentemente. La mayoría de los cristianos de Roma eran de origen pagano, aunque también había cristianos procedentes del judaísmo. De hecho, había en Roma una colonia judía numerosa, influyente y floreciente con varias sinagogas. Lo cierto es que Pablo, después de misionar en Asia Menor y Grecia, escribe en casa de Gallo una carta a los cristianos de Roma. Romanos 16:23, 1 Corintios 1:14-15, hacia el año 58 aproximadamente, para presentarse y advertirles de su paso por la capital en su proyectado viaje misionero hacia España, según Romanos 15:24-28. Ciertamente estuvo en Roma hacia el año 60 o 61, según Hechos 28:14. No consta de la llegada de Pedro a Roma, pero la tradición antigua sitúa allí a los 2 apóstoles, que recibieron el martirio. Los cristianos de Roma formaban pequeñas comunidades de estilo doméstico. Una sexta idea, las comunidades de Galacia. Galacia es una región de Asia Menor, cuyo nombre se debe a las invasiones célticas que partieron de las Galias. Las comunidades de Galacia fueron fundadas por Pablo al viajar de Jerusalén y Antioquía hacia el Ponto y permanecer enfermo en dicha ciudad.
Las comunidades de los Gálatas estaban formadas por paganos de origen bárbaro, campesinos al servicio del emperador, de los nobles o de los sacerdotes. Eran gente pobre con un gran espíritu de acogida. Lo demostraron con Pablo, recién llegado, pobre, débil y enfermo. Ocurrió que después de la visita que hizo Pablo a los Gálatas, llegaron judaizantes, como predicadores del único cristianismo auténtico, según los cuales Jesucristo no abolió la ley. La salvación puede llegar a los romanos con tal que sean circuncidados. Esta predicación hizo vacilar a los Gálatas, a los que Pablo les envió una carta lleno de indignación. También, pasando ya al punto 5, los cristianos en la sociedad, servicio de transformación. Tenemos aquí 3 incisos. El inciso A, primera inculturación de la fe. La misión apostólica se dirigió en primer lugar a los judíos de Jerusalén, pero dado el carácter cosmopolita de la ciudad, incluyó también a judíos de habla griega helenistas y a paganos simpatizantes del judaísmo, prosélitos. Esto supuso la existencia de varios grupos en la iglesia primitiva. Uno, los judeocristianos rigurosos o legales, de lengua aramea o hebrea, oriundos principalmente de Palestina. Los representó Santiago, el justo, según Hegesipo. 2, los judeocristianos adaptados, oriundos principalmente de la diáspora, que suavizan las exigencias de la ley entre los bautizados, no exigiéndoles la circuncisión, sino algunas prescripciones sobre los alimentos y medidas disciplinares. Los representó Pedro antes del Concilio de Jerusalén. 3, los pagano-cristianos, judíos de procedencia, pero con mentalidad helenística y actitud abierta, que critican la ley y el templo. Fueron representados por los 7, en especial por Esteban. 4, los pagano-cristianos o gentiles, de extracción, que no tenían ninguna vinculación con las tradiciones judías. La postura de los creyentes helenistas escandalizó a los cristianos hebreos. La tensión creció en la admisión de gentiles por Pedro y la incorporación de Pablo a la comunidad. El denominado Concilio de los Apóstoles, o de Jerusalén, del año 50 aproximadamente, hizo posible el tránsito hacia la apertura y el universalismo, al no obligar a los paganos convertidos o conversos a someterse al rito de la circuncisión y a la observancia de la ley. Esta decisión zanjó una tensión existente entre la tendencia judeo-cristiana, de tipo conservador, y la pagano-cristiana más abierta y progresista, que finalmente se impuso. Pero las tensiones no eran meramente culturales, sino que procedían de la discriminación de ayuda económica que los cristianos hebreos hacían a los cristianos helenistas. La expansión misionera se llevó a cabo gracias al círculo helenístico de la comunidad primitiva en torno a Esteban. La buena noticia llegó por Samaria y Siria hasta Antioquía. En resumen, la primera dificultad de la iglesia primitiva se manifiesta en la inculturación de la fe en idiomas y cosmovisiones diferentes. Un segundo problema sobreviene cuando desaparecen los primeros testigos y se retrasa la parucía. Un caso particular de dificultad pastoral surge con el gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, que pregona un camino de salvación reducido a la propia experiencia personal, como aceptación del conocimiento de un mundo exterior y superior y desprecio del mundo real, inferior, negativo, hostil y desgraciado. De este modo se anula la historia y se desprecia la materia. Al no valorarse el cuerpo, no se entiende la resurrección de la carne ni la encarnación de Dios en Jesús. Representan la gnosis, Simón el mago, Basílides, Marción y los maniqueos, quienes la transmiten a través de círculos secretos y escuelas filosóficas. Secuela del gnosticismo fue el docetismo, del griego docein, semejar o parecer, según el cual Jesús no
se encarnó de verdad, ni tuvo un cuerpo semejante al nuestro, sino que era aparente. Es decir, ni sufrió, ni murió, ni resucitó. Sencillamente bajó del mundo celeste para liberar a los hombres de este mundo y de su materia. El primer padre apostólico que se opuso vigorosamente al gnosticismo y docetismo fue Ignacio de Antioquía. Más tarde, a finales del siglo II, intervino Ireneo de Lyon. Un inciso B, las primeras persecuciones. La primera persecución se inicia hacia el año 34, cuando los apóstoles son obligados a comparecer ante el Sanedrín por el contenido de su predicación, según Hechos 5, 21, 33. Por consejo de Gamaliel, fueron dejados en libertad. La persecución arrecia hacia el año 34 o 35 con la lapidación de Esteban, perteneciente a los 7 helenistas, líder de uno de los grupos de la comunidad de Jerusalén. Hacia el año 43, Herodes Antipas dio muerte a Santiago, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro, que logró huir. El otro Santiago, hermano del Señor, quedó al frente de la comunidad, pero en el año 62 fue también lapidado. Por no sumarse los cristianos a la lucha de los judíos contra los romanos de los años 66-70, fueron perseguidos. Dura fue la persecución bajo Claudio en la comunidad de Roma. El conflicto explotó cuando el cristianismo fue visto como enemigo de la ideología imperial. Recordemos las persecuciones de Domiciano hacia el año 81, 96 después de Cristo. También, por otro lado, hay que tener en cuenta el tiempo de Juan, que fue deportado a Patmos, ¿no? Las persecuciones evidentemente empezaron propiamente con Nerón hacia el año 64. Alteraron las persecuciones con periodos de tranquilidad a principios del siglo III. Dio Severo el primer decreto contra los cristianos y la paz llegó con Constantino en el siglo IV. El inciso C, la iglesia primitiva y la realidad política. Los cristianos, al extenderse rápidamente por el Imperio Romano, constituyen, según Arístides, un cuarto grupo, añadido a los bárbaros, griegos y judíos. Es manifiesto el convencimiento de la superioridad moral que tienen de sí mismos los cristianos. La actitud de la Iglesia es en principio positiva frente a la autoridad política, facilitada quizá por la extracción de los cristianos de las capas sociales modestas, habituadas a la obediencia. Bien, con este inciso C prácticamente hemos concluido esta referencia de modo particular al punto 2, ¿no?, sobre la acción pastoral de las primeras comunidades cristianas. Ya más adelante expondré el siguiente punto relacionado con la acción pastoral en la historia de la Iglesia. Muchas gracias.